Hace 3 años decidí tomar una de las decisiones más locas de mi vida. Compré un tiquete solo de ida a Europa, no tenía un plan, no tenía mucho dinero, tenía muchos nervios porque no sabía qué me iba a esperar. Pero la verdad es que ese viaje terminó cambiando mi vida en cierta forma y cambió también mi perspectiva sobre muchas cosas. Hola mi gente, mi nombre es Juanino y este es un día más documentando mi vida. Y bueno mi gente, el día de hoy les voy a contar sobre esa experiencia tan increíble que yo tuve, esta experiencia que cambió mi vida. Siento que esto fue un antes y un después en mi vida y por eso los quiero compartir, quiero contarles cómo fue esa experiencia y quiero también invitarlos a que ustedes también se arriesguen a tomar ese tipo de decisiones. Bueno, antes de irnos para el gimnasio, les voy a contar un poquito de cómo empezó esta idea loca, cómo empezó esta idea de irme a Europa y que al final me terminé quedando 3 meses en Europa. Y fue una experiencia que, se los juro, cambió muchos aspectos de mí. Pero bueno, todo empezó en el 2022, 2023. Sí, ese fue el primer año en el que yo llegué aquí a Canadá. La verdad, ese año fue un año muy importante para mí porque fue el año en el que llegué a Canadá. Y yo desde que llegué, yo siempre dije voy a llegar a buscar trabajo. Obviamente yo llegué a estudiar, yo llegué a la universidad, pero llegué de una a buscar trabajo. Empecé a dejar resúmenes por todos lados y en eso de una semana ya tenía un trabajo. Yo empecé trabajando en un restaurante y un café mexicano aquí en Vancouver. Y la verdad siento que ese fue un trabajo que me enseñó muchas cosas. Ese año fue un año de mucho trabajo. Yo me acuerdo que como fue mi primer trabajo, siempre me obsesioné mucho también. Fue un año muy agitado. Créanme que trabajaba demasiado, casi 5 o 6 días a la semana, a veces no descansaba ni un día a la semana y mi rutina era una rutina tan insostenible, yo no sé ni cómo le hacía, ¿me entienden? Yo iba al gimnasio, iba a la universidad, iba al trabajo y salía tarde y además de eso salía mucho de fiesta, salía mucho con mis amigos. El punto es que fue un año muy enfocado y trabajé tanto, yo estaba tan cansado, me acuerdo, yo estaba tan cansado ya de trabajar al final de año, pero eso me permitió ahorrar mucho dinero, eso me permitió poder ahorrar bastante dinero y con eso fue que costeé ese viaje que hice a Europa. Pero bueno, ¿cómo surgió esa idea de querer ir a Europa? Esperen, vamos para la sala porque les voy a mostrar este día que está siendo un día lluvioso, perfecto para quedarse en la casa y la verdad no tengo ganas de ir al gimnasio, pero bueno, vamos a ir. Bueno, ya estamos aquí en la sala, como pueden ver, está haciendo un día súper lluvioso. ¿Se acuerdan el video que hice hace poco donde les dije que ya llegaba verano? Esto es Vancouver. Vancouver es la ciudad donde más llueve en todo Canadá y es la ciudad más bipolar que hay. Y esto ya no es verano, ya hacía falta también un poquito de lluvia. Pero bueno, como les seguía diciendo, ¿cómo surgió esa idea de ese viaje, de querer hacer ese viaje? Entonces yo tenía ese dinero ahorrado y la cosa es que ese año fue un año muy bonito porque ese año conocí a una chica que ella era una chica de intercambio. Tuvimos algo muy bonito, pero en el fondo los dos sabíamos que era algo pasajero y al final nos terminamos acostumbrando mucho el uno al otro y al final nos terminamos enredando más de lo que debíamos porque los dos sabíamos que ella se iba a ir y su vida no estaba aquí, ella simplemente venía de intercambio como por un año y ya está. Entonces ese año conocí a esa chica y la verdad cuando ella se fue, eso fue algo para mí muy triste. Yo la verdad me puse muy triste, es como que me acostumbré mucho a esa persona, me sentía muy bien con esa persona y de repente un día simplemente se tuvo que ir y así es la vida, muchachos, y a veces pasa. Pero la verdad eso me dio muy duro y yo me sentía muy triste, entonces tuve como una etapa en mi vida donde estaba muy triste, eso fue más que todo a final de año. Entonces un día, no sé, me dio la loquera y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a Europa. Sí, ella es de Europa. Y dije, bueno, voy a ir a Europa y de paso puedo ir a visitarla. Me entró esa idea loca. La verdad necesitaba un cambio en mi vida, necesitaba algo distinto, necesitaba un nuevo ambiente porque no me sentía muy bien, estaba muy triste por todo eso que había pasado. Así fue como tomé esa decisión y siento que fue una decisión muy loca, pero fue una decisión que valió totalmente la pena. Al principio cuando empecé a pensar sobre este viaje, obviamente lo veía como algo muy grande, como que, un viaje, ¿yo qué voy a hacer por allá solo? ¿Con quién voy a estar? O sea, yo siempre he sido una persona que ha tenido como sueños o cosas muy grandes, pero un problema mío, y siento que a mucha gente también le pasa, es mi propio problema, es mi propia mente, porque pienso tanto las cosas que me pongo a pensar en los problemas que conllevan todas las cosas que quiero hacer. Entonces me pongo a pensar en los problemas del futuro y al final me pongo yo mismo trabas mentales y saben, eso es muy malo porque te estás saboteando tú mismo y eso es algo que me pasaba mucho en ese tiempo y entonces yo pensaba en el viaje en Europa y después me ponía a pensar ¿qué voy a hacer yo por allá? No tengo dinero, no sé qué voy a hacer solo, no sé si voy a aguantar yo solo por allá, no sé si voy a aguantar dormir en hostales con gente extraña, dónde voy a comer,
Cosas así, como que me saboteaba yo mismo esas ideas, esa idea de ese viaje que tenía. Y entonces Europa empezó a sonar como algo imposible en mi cabeza. Y era como esta idea gigante, y siento que muchas veces eso pasa con las ideas. A veces se quedan así, como ideas, y no las implementamos por miedo. La mayoría de personas no descubre de lo que es capaz porque no son capaces de ponerse en situaciones incómodas o en problemas. Cuando hay un problema, tu mente pues trata de evitar los problemas, ¿no? Pero en realidad lo importante es afrontar esos problemas. Entonces la gente no se da cuenta de lo que es capaz hasta que se pone en situaciones incómodas. Entonces yo con 19 años, con el corazón roto, con muchas cosas, muchos pensamientos, muchas ganas de conocer el mundo, de hacer cosas grandes, dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, no lo voy a sobrepensar tanto. Compré un tiquete de ida a Europa. No compré tiquete de regreso, solo compré un tiquete de ida a Italia específicamente, porque ahorita les cuento más sobre el viaje, pero compré un tiquete de ida a Italia desde aquí, desde Canadá, y fue una decisión muy loca. Y eso me enseñó algo muy importante, mi gente, y es que siento que a veces hay que saltar primero, no sé cómo explicarlo, pero a veces hay que saltar primero y después tú, cuando ya saltes, ya ahí miras cómo aterrizas, tú ya aprendes a aterrizar, ¿me entiendes? No, porque si uno se pone a pensar, es una analogía, porque si uno se pone a pensar como que cómo va a aterrizar antes de saltar, al final no vas a saltar porque simplemente te va a dar miedo. Pero a veces hay que saltar primero y ya después ahí ves cómo aterrizas, ¿me entienden? Entonces eso fue lo que hice, tomé una decisión muy loca, yo dije, ok, voy a comprar el tiquete y ahí voy, y ahí miro a ver qué hago. Y fue algo muy loco, pero fue algo que en realidad, se los juro, que me cambió mucho la vida. Pero bueno, mi gente, mientras les sigo contando este viaje y esta experiencia tan loca, vámonos para el gimnasio. Está lloviendo, la verdad no tengo muchas ganas, pero bueno, vamos a ir. Y bueno, vamos a hacernos un cafecito primero antes de ir al gimnasio, porque la verdad ahorita tengo mucha pereza. Para los que ya llevan tiempo en el canal, saben que nosotros hacíamos café en una cafetera más pequeña, o en una prensa francesa, o en una cafetera italiana. Y bueno, vamos evolucionando. Vean en la preciosura en la que nos vamos a hacer nuestro café. Ay, mi gente, no hay nada como un buen café en un día lluvioso. Y bueno, como les seguía contando, entonces compré el tiquete, me fui. Me acuerdo que ese viaje fue de lo peor. Uy, creo que ha sido uno de los viajes más incómodos que he tenido en mi vida. Primero les voy a decir que no tenía mucho presupuesto, entonces compré el tiquete más barato, con la aerolínea más barata. Y fue tan largo y tan incómodo. ¿Por qué? Porque adivinen qué, me tocó en el asiento de la mitad. Uy, no. Se los juro que eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Imagínense yo sentado en la mitad. No me puedo recostar para este lado porque aquí hay alguien. Y no me puedo recostar para este lado tampoco porque aquí hay alguien. Yo no sabía dónde hacerme, yo no sabía cómo acomodarme. Yo iba así, bajaba la cosita del avión y me hacía así, me acuerdo. Así bien, acostado, y después me empezaba a doler la espalda. Fue terrible. Lo recuerdo como un viaje demasiado incómodo. Pero bueno, pasaron como 2 días viajando. ¡Boom! Llegué a Roma. Llegué de noche, primero llegué de noche. Ya había buqueado un hostal, sí, porque como les digo, no tenía mucho budget, entonces me quedé todo el tiempo en hostales. Nada de que Airbnb, nada de hoteles, hostales de habitaciones donde compartía con 10, 15 personas, cosas así. En este que me quedé en Roma, compartía la habitación con 20 personas. Imagínate, habían camarotes de 3 pisos. 3 pisos. O sea, ¿qué es eso? Y era la primera vez que yo experimentaba algo así. Pero bueno, llegué a Roma. Primero, todo mal. Para los que no saben, el aeropuerto de Roma queda lejos de Roma. Hay que agarrar un tren. Yo me perdí. Oigan, yo llegué a otra parte. Yo no sé a dónde me fui. Yo creo que llegué a otra ciudad. Me acuerdo. Estaba muy perdido. Yo me perdí y no pude llegar a Roma. Me tocó preguntar. La gente hablaba italiano, pocos hablaban inglés. Primera cosa buena del viaje. Un chico me vio perdido y se acercó a mí a ayudarme. Era un chico como de mi edad. No sé qué fue de su vida. No sé. Espero que le esté yendo de lo mejor. Ese chico me salvó. Él me llevó hasta donde el tren que era. Él me advirtió de cómo hay que verificar el tiquete del tren, porque, oh sorpresa, en Italia o en Europa hay que verificar el tiquete del tren, si no te ponen multa. Él me ayudó con todo eso y la cosa está es que yo llegué a la terminal de Roma gracias a él. Cuando llegué a Roma tuve que caminar como 40 minutos en la noche con una maleta gigante. Yo llevaba una maleta gigante larga. Llegué al hostal. Cuando llegué, oigan, eso era un hueco.
Eso era un moridero, se los juro que estaba muy creepy. La entrada era creepy, olía a cigarro, olía... No, era raro. Hice el check-in, subí a mi habitación compartida. O sea, me asignan es una cama, me dieron el número de cama y yo cuando llegué y vi todas esas camas ahí, yo no sabía que estaba compartiendo con tanta gente y vi a toda esa gente ahí y de gente ya dormida. Yo llegué, me paré, ahí fue donde dudé de mí. Ese fue el primer momento en el que dudé de la decisión que había tomado. Yo dije, ¿qué mierda hago aquí? La verdad me entró mucho sentimiento por dentro. O sea, porque primero era un baño para compartir como entre 20 personas y eran baños públicos, eran feos. El lugar estaba feo. Eran 3 camas y a mí me había tocado como en el tercer piso de la cama y eran 20 personas en un cuarto, había gente ya dormida, había mucho ruido. O sea, yo dije, ¿qué putas estoy haciendo aquí? Tenía mi comodidad en Canadá, tenía mi camita en Canadá, mi cuarto, y venir aquí a incomodarme, dije, ¿qué mierda estoy haciendo? Y lo dudé por un momento, pero bueno, ahí es cuando uno aprende, muchachos, que en la vida a veces hay que incomodarse para poder crecer, para poder llegar a algún lugar, para poder perseguir tus sueños, tus metas. Como yo siempre lo digo, salir de tu zona de confort. Pero bueno, ahorita les sigo contando, ya se está haciendo tarde, entonces vamos a tomarnos el café y vámonos para el gimnasio. Oigan, sí está haciendo bastante frío. Increíble que hace unos días estaba a 30 grados y ahora está haciendo mucho frío. Pero bueno, esta ciudad es así. Oigan, ya están llegando los cruceros aquí a Vancouver. Qué cool. Vamos a verlo por acá. Oigan, está increíblemente grande este crucero. Se llama Celebrity Edge. Uno los ve de lejos y dice, ok, son grandes. Pero ya una vez uno los tiene cerca, uno dice, wow. Esta cosa es gigantesca. Estaba en otra decisión loca que me gustaría tomar, es trabajar en un crucero, así por varios meses y recorrer varios países, como unos, no sé, unos 6 meses o un año. Conozco a alguna gente que lo han hecho y dicen que es una experiencia complicada, pero es gratificante, porque estás conociendo bastantes lugares, pero si es, en términos de trabajo es duro. Pero oigan, qué cool. Bueno, mi gente, ya salimos del gimnasio. La verdad, no tenía muchas ganas de entrenar, pero bueno, se entrenó. Últimamente, le he estado metiendo a una nueva rutina. Estoy tratando de implementar como una rutina más híbrida. La verdad es una rutina buena, pero es solo como de 3 días a la semana, porque los otros 2 días o 3 días estoy haciendo como algo de deporte, más como bici o nadar o correr, algo así. Y bueno, ahorita ya nos vamos para la casa. Oigan, ya no entiendo estos climas de Vancouver. Vean, está haciendo sol y está lloviendo. Ay, decídete, Vancouver, por favor. Bueno, mi gente, ya llegamos aquí a la casa y ahora tengo mucha hambre y les voy a mostrar cuál es mi snack favorito. Entonces me voy a tomar mi proteína y les voy a mostrar cómo yo la hago, porque queda como si fuera un smoothie o un helado. Entonces les voy a mostrar cómo se hace. Lo que usamos es yogur griego, principalmente para que quede como un helado o como un smoothie, fruta congelada, leche, proteína en polvo. Si ustedes no tienen proteína en polvo, no pasa nada, simplemente póngale más yogur griego y listo. Pero yo le pongo proteína en polvo para que sea más proteína. Una blender o una licuadora, porque eso es lo que va a hacer que quede como un smoothie o como un helado. Todo lo vamos a colocar aquí y bueno, la táctica para que quede como una textura de helado o de smoothie es que no tenga tanta agua o tanta leche. Al no tener tanto líquido no va a quedar muy aguado, pero si le ponen mucho menos leche o agua y bastante fruta congelada, va a quedar como un helado o un smoothie. Y bueno, aquí está la magia, lo que les digo, tiene que ir con muy poco líquido o leche. Ahí le eché poquito, vamos a cerrarlo y bueno, ahí para que vean vamos a ponerlo en la blender. Ya una vez todo gire como uniformemente, ya estaría. Yo la verdad me lo como aquí o en un bowl. Esta vez lo voy a colocar en un bowl. Ustedes le pueden colocar lo que quieran por encima. Le pueden colocar banano, más fruta, granola. Con granola queda delicioso y un poquito de miel. Vean, así es como les tendría que quedar. O sea, así como en helado, ¿sí ven? Entonces se puede inclinar y no se va a ir. Este es nuestro smoothie o helado de proteína. Queda delicioso.
Háganlo así como les dije y no se van a arrepentir. Van a querer comerlo así siempre, siempre, siempre. Bueno, entonces mientras me lavo la cara les sigo contando. Entonces cuando yo estaba ahí en Roma, en el hostal, yo me estaba arrepintiendo un poco de la decisión que había tomado. Yo dije como que, fuck, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y por un momento sentí ese arrepentimiento, no se lo voy a negar. Pero después como que llegó a mi mente algo muy importante, darte cuenta de dónde estás, de a dónde has llegado. Entonces de repente como que yo pensé, Juan, ¿qué estás pensando? Estás en Europa, estás solo, estás joven, estás en una ciudad que tiene tanta historia y que siempre quisiste conocer, y en un país donde siempre quisiste ir, y estás ahí. ¿Y por qué te estás arrepintiendo? O sea, estoy ahí, estoy viviendo ese sueño. Algo de lo que no me arrepiento es quedarme en hosteles, porque usualmente los hosteles tienen un ambiente muy social, entonces tienen actividades para socializar. Entonces justo ese día estaba pasando alguien que trabajaba en el hostel hablando de una actividad que iba a haber. Al parecer iba a haber una actividad para socializar en el rooftop, entonces a todos nos dieron como un tiquete para la primera cerveza es gratis, y ya después si uno quería seguir consumiendo, consumía. Entonces todo el mundo estaba subiendo al rooftop, todos los de mi habitación, los de otras habitaciones estaban subiendo al rooftop, y yo dije, vámonos para el rooftop. Entonces me fui para el rooftop, me pedí mi cerveza. Al principio obviamente es un poco intimidante, o sea, como les digo, estaba saliendo totalmente de mi zona de confort, es un poquito intimidante, pero traté de romper el hielo, traté de sentarme en una mesa con totalmente extraños. Oigan, ese rooftop estaba lleno de gente de todos lados, había gente tan distinta, un ambiente muy chévere. Entonces como que me obligué a mí mismo a salir otra vez de mi zona de confort, y me pedí mi cerveza, me acerqué a una mesa y les dije como que, me puedo sentar aquí y tal, y de repente empecé a hacer amigos. Esa misma noche que yo llegué, conocí a 3 amigos con los que viajé bastante por toda Europa, y después nos volvimos a encontrar en el viaje. Entonces formamos como una amistad muy chévere. Con 2 de ellos me fui para el sur de Italia después. Entonces fue algo muy chévere. Me obligué a mí mismo a salir de mi zona de confort, y esa noche la pasé increíble. También aprendes a conectar con otras personas. Entonces fue una experiencia muy chévere. Al final me terminé quedando 3 meses en Europa. 2 de ellos fueron en Italia. Después de eso conseguí un trabajo en el sur de Italia. Trabajé en un hostal. Obviamente era un trabajo informal. Aprendí a ser recepcionista, aprendí a hacer housekeeping, que son los que ayudan en las habitaciones de hoteles a cambiar, a limpiar, todo eso. Aprendí a trabajar en el bar, en el área de desayunos. Era guía turístico, o sea, imagínense, guía turístico. Yo era el turista y era guía turístico. Fue una experiencia increíble que me sumó demasiado en mi vida. Pero bueno, ustedes me preguntarán, Juan, ¿por qué ese viaje entonces cambió tu vida? ¿Por qué ese viaje cambió tu vida? Se ve increíble, ¿eh? Wow. Un shawarma wrap, ginger ale y té árabe. Bueno, muchachos, vamos a probar el shawarma y el tecito. Está rico, está como dulce, no sé la verdad que tiene, parece como la guapanela. Para los que conocen la guapanela, la aromática literal es eso. No es por dentro. Bueno, ya estamos otra vez aquí en el cuarto. Como les seguía contando, entonces, ¿qué fue lo que realmente me hizo cambiar ese viaje y por qué digo que fue como un punto de un antes y un después en mi vida? Bueno, para empezar, les digo que el solo hecho de haber hecho el viaje simplemente me hizo como demostrarme a mí, en cierta forma, de que soy capaz de más de lo que me imagino. Y sé que a muchos también les pasa, porque muchos de nosotros somos unas personas muy ambiciosas, tenemos sueños muy grandes y sabemos que somos capaces de muchas cosas, pero a veces nosotros mismos nos bloqueamos por pensar en los problemas que van a venir en el futuro, por decir como que no voy a ser capaz de hacer eso. Algunas cosas que son difíciles ya nuestro cerebro empieza a asimilarlas como imposibles. Después de este viaje como que mi cerebro cambió y se dio cuenta de que a veces esas cosas difíciles no son imposibles, son posibles. O sea, me enfrenté a resolver problemas solos, a la soledad, a sobrevivir con poco dinero allá, a trabajar, a comunicarme con gente que no hablaba mi idioma, a improvisar sobre la marcha, porque a veces se presentaban problemas o cosas en el viaje imprevistos, y eso me ayudó, me hizo darme cuenta de que todo es posible. Tal vez muchas cosas de las que creemos a veces que nuestro cerebro nos hace creer que son imposibles pueden ser alcanzadas y pueden ser posibles y las podemos hacer. Y esto se conecta con otra cosa que también me di cuenta y que cambió mi mentalidad. Este viaje me ayudó a cambiar mi mentalidad en cuanto al dinero. Algo que me pasaba mucho antes de ese viaje y antes de los 19 es que a veces la gente me preguntaba, Juan, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres hacer? Y yo decía, no, quiero tener mucho dinero, quiero hacer dinero. Y siempre veía el dinero como
goal o como una meta. Pero después del viaje me di cuenta que simplemente nunca fue el dinero lo que yo siempre busqué, sino que más allá del dinero siempre hay algo. Es como, ¿por qué quieres ese dinero? Y en mi caso me di cuenta de que yo no quería el dinero en sí, sino que lo que yo quería era libertad, era tiempo, vivir experiencias más allá de cosas materiales. Y no estoy diciendo que el dinero no importa, porque el dinero importa y mucho. El dinero es un medio para poder alcanzar o obtener otras cosas. Pero en mi caso entendí que yo lo que quería no era dinero, sino que yo entendí que tal vez mi objetivo no era llenarme de cosas o tener cosas materiales o tener dinero, sino que era más que todo la libertad. Bueno, y al exponerme a todas estas experiencias o estas incomodidades, como les conté, literal todo el viaje estuve quedándome en hostales, estuve en todo tipo de hostales que se veían raros, se veían feos, compartiendo baños con extraños, compartiendo cuartos con extraños. Donde trabajé también compartía cuarto con varias personas que trabajaban en el mismo hostal en el sur de Italia. Cuando te expones a toda esta incomodidad, a algo fuera de tu zona de confort, a dormir incómodo, a trabajar allá mientras viajas, a estar a veces corto de dinero, a resolver cosas, a estar cansado, también querer disfrutar porque estás viajando y eres un turista, ahí es cuando en realidad cambias. Bueno, y algo curioso que me dejó el viaje es que también siento que rompió de cierta manera como mi perspectiva de la vida, como la perspectiva de la vida normal. Una vez el viaje terminó, obviamente me sentí como vacío. Estuve esperando ese viaje y pasó, y todo ese éxtasis y el éxtasis de que estás en un lugar nuevo, todo eso, que volver a mi vida normal se sintió como un vacío. Algo triste porque es como que estaba acostumbrado a todos esos estímulos y después volver a mi vida normal fue como un golpe a la realidad de que mi vida normal, pero ese vacío no es malo, porque siento que ese vacío es bueno. Esa depresión post viaje es buena porque a la vez esa depresión o ese vacío se vuelve en un impulso, se vuelve en una motivación a querer cambiar mi vida, porque ya después de ese viaje me di cuenta exactamente la vida que quería construir. Entonces esa depresión post viaje se convirtió en un combustible, porque también me di cuenta de todo lo que existe allá afuera. Yo nunca había ido a Europa, era la primera vez que iba a ir a Europa y solo lo veía por las redes sociales o escuchaba lo que la gente decía. Cuando vives un viaje o vas a un lugar y lo vives en carne propia es algo muy chévere. Pero bueno, gente, no me quiero enrollar mucho más, siento que este video ya se está haciendo muy largo. Entonces mi intención con este video no es decirles que un viaje va a arreglar su vida, pero sí creo que hay experiencias en la vida que de cierta forma te despiertan, hacen un giro 180 a tu vida, a tu mentalidad, a lo que eres. Y la verdad, para mí ese viaje fue una de esas experiencias. Entonces se las comparto porque también quiero invitarlo a ustedes, que si ustedes tienen la oportunidad de hacer un viaje solo a algún lugar, no tiene que ser muy lejos, no tiene que ser Europa, no tiene que ser algún lado así, puede ser algo que quede a las afueras de donde ustedes viven, puede ser algún lugar, conocer algún lugar nuevo, pero que sea ustedes solos afrontándose a nuevos tipos de experiencias, saliendo de su zona de confort, poniéndose incómodos. Van a ver que eso los va a cambiar. También te das cuenta de que así como el mundo es grande, tú también puedes hacer cosas grandes. Pero como les dije antes, a veces creo que simplemente hay que saltar primero y ya después miras cómo aterrizas. Y siento que eso es una frase muy importante y que la he estado aplicando últimamente todos estos años en mi vida. Pero nada, mi gente, espero les haya gustado este video. Y más importante, espero se hayan llevado algo y aprendido algo. Recuerden que si les gustan estos videos, si les gustan estos vlogs, suscríbanse, dejen su like y su comentario. En serio, se los agradecería mucho. Si quieren saber un poquito más de mi vida, también mi Instagram y mis redes se las estaré dejando aquí abajo. Y nada, mi gente, mi nombre es Juanino y este fue un día más documentando mi vida. Adiós.